Bien, vamos a iniciar nuestra reunión de nuestra mesa. Esta es nuestra cuarta reunión, creo, ¿no? O quinta, digamos. Y ahora Paola, mejor dicho, Giovanna Pasa va a presentar un trabajo de investigación que está haciendo ahora y vas a compartir algunos elementos, ¿no? Para poder Ujú. exponer. Bien, entonces comencemos. Se ve. Sí. Bueno, me quiero apoyar Ahí con se ve. algunas vistas. A ver, ya, ahora sí. Buenas tardes nuevamente con todos y todas. Es un gusto poder participar en estos espacios, ¿no? De compartir y de ir de alguna manera juntos reflexionando los temas que investigamos, ¿no? Yo eh, cuando Alessandro se me propuso compartir algunos de los temas que también son de mi interés, justo aproveché que hace algunos meses me invitaron para dar una charla precisamente sobre el protagonismo de los jóvenes, que es uno de los temas también que a partir también de mi compromiso pastoral he ido de alguna manera madurando durante este tiempo, ¿no? Entonces por eso decidí de repente presentar un poco sobre esto y bueno, sobre todo todavía hoy, que hoy es un día emblemático también, ¿no? 23 de septiembre, creo que también es un día propicio para de repente compartirle alguna de estas ideas, ¿no? Que están en elaboración, por supuesto, todavía. Entonces, esto es fruto de una charla que, bueno, se está transformando poco a poco también en un escrito más consistente, ¿no? Para abordar el tema, porque el título de por sí era muy desafiante cuando me lo propusieron, yo me proponía abordar esto a partir de dos grandes signos, creo, de nuestros tiempos, que yo pensé que podían ser interesantes considerar, ¿no? Para hablar del protagonismo de los jóvenes. Uno era a nivel eclesial, ustedes saben, hemos vivido, todavía estamos en este proceso que hemos iniciado con la Asamblea Eclesial, y ahí hubo un evento que fue precisamente la Carta de los Jóvenes, que se dio en plena asamblea, ¿no? Que me gustaría revisar también porque creo que es un signo importante. Y otro signo también que creo que tenemos que valorar cuando hablamos del protagonismo de los jóvenes es la movilización que hubo precisamente de protestas en el año 2020, ¿no? Contra el golpe de Estado de Merino. Yo creo que ambos eventos tienen como relación la irrupción de los jóvenes en la realidad, reclamando, ¿no? Justicia y exigiendo que su voz sea valorada plenamente. Entonces, por eso, a partir de estos dos grandes signos, eclesial y uno coyuntural, es que lo quiero poner en diálogo con las enseñanzas del Papa Francisco, ¿no? Me voy a apoyar sobre todo en la Christus Vivit, que es el documento que salió precisamente del signo de los jóvenes, ¿no? Yo quisiera partir primero con este primer signo eclesial, la carta de los jóvenes en la asamblea, ¿no? La asamblea eclesial ha sido sin duda ha sido un paso importante, creo yo, dentro de la iglesia, ¿no? El Papa Francisco creo que está impulsando con mucho ahínco, ¿no? Esta idea de caminar juntos, ¿no? Esto lo notamos desde su primer mensaje, ¿no? Él decía, la iglesia se da al partir el pan, la iglesia se da con todos sin exclusión, y una asamblea eclesial es signo precisamente de esto, de una iglesia sin exclusión, ¿no? Lo decía también porque el Papa también lo dirá en otros momentos, que es importante reconocer este clericalismo, ¿no? Que se presenta como un desafío precisamente para la sinodalidad, ¿no? Esta deformación de la iglesia donde el laicado y su rol se ve minimizado, ¿no? A una actitud sencillamente de obediencia y sin posibilidades de crecimiento y maduración. Entonces, la Asamblea buscó aportar a este llamado a la conversión, a crear una cultura sinodal, ¿no? Donde el pueblo asume su pleno papel como bautizados y bautizadas, ¿no? Tal como ya lo plantea la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces,
Es en ese espíritu de la asamblea, ¿no? De un poco de afrontar este gran desafío, que se van a ir desarrollando las sesiones, la sesión plenaria, ¿no? Y todo iba bien, al menos en el proceso de escucha. Si ustedes ven aquí los porcentajes, la representatividad de los jóvenes es importante, diríamos incluso que de todo el universo, pues hay una proporcionalidad, ¿no? Más o menos, ¿no? Sin embargo, cuando fue la asamblea, del total de 1.104 participantes, que ellos eran de manera virtual, 83 eran de manera presencial. Sin embargo, de todo ese universo, solo 82 eran jóvenes, ¿no? De esos 1.104. Y eso a los jóvenes, pues no gustó, y ellos hicieron su carta, ¿no? Aquí les pongo un extracto de la carta. Ellos decían: hemos notado que muchos mayores quieren liderar y no nos dejan soñar. De 1.000 asambleístas es inadmisible que solo 82 sean jóvenes laicos, menores de 35 años, y pensamos que falta una actuación juvenil mayor, ha faltado que se nos involucre en los espacios de planificación y toma de decisiones de esta asamblea, así como alguna reflexión desde la perspectiva juvenil. No hay conversión pastoral sin pensar en un trabajo intensivo junto a los jóvenes. Entonces, este ya fue, creo, un llamado de atención importante, que definitivamente no va a pasar desapercibido. La asamblea lo va a acoger y lo va a ubicar incluso como el primer desafío dentro de, digamos, la síntesis que se hace al final, ¿no? Y este primer desafío lo que dice es que hay que reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dirá este primer desafío: hay que, de alguna manera, operativizar esto, estructurando con los jóvenes un proceso integral de encuentro con la persona de Jesús, que suscite un compromiso activo en la misión evangelizadora de la Iglesia, incentivando el protagonismo y liderazgo de los jóvenes en los diversos procesos eclesiales y comunidades juveniles, ¿no? Acompañando a los jóvenes en sus búsquedas personales y sus compromisos pastorales, políticos y sociales. Ese creo que es un primer signo que creo que hay que considerar, ¿no? Obviamente después vienen los balances, ¿no? Después de la asamblea, y aquí he tomado algunas citas de los protagonistas precisamente de este proceso, ¿no? Como señala Mauricio López, entre otros, dicen de que hay que reconocer, claro, la asamblea eclesial es un proceso, no es algo que haya terminado, ¿no? Y en este proceso, pues hay momentos, hay eventos y hay situaciones que, sobre las que hay que detenerse y tener una lectura correcta. Este ha sido, creo, una situación importante a considerar. Por otro lado, también, y aquí coincide Birgit, ¿no? Nuestra compañera, con Luciano, ¿no? Ellos dicen también, se ha abierto el espacio, ¿no? Para recuperar esa eclesiología del Concilio Vaticano II, justo precisamente ahora que estamos ya a 6 décadas, ¿no? de este evento, este gran evento, ¿no? Ellos recordaban, ¿no? Que esta es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Incluso este rasgo que hemos visto en los jóvenes nos lo recuerda también, ¿no? Y cómo entender esta idea de Francisco, de una iglesia en salida, una iglesia que no debe encerrarse, que debe de escuchar, que debe de vivir con coherencia la fe, ¿no? En fin, entonces yo creo que a partir de todos estos, de este hecho y de todos los demás, obviamente solo me estoy focalizando en el de los jóvenes, creo que se nos invita también a replantear esto. Un segundo signo que yo también consideraba importante era el tema de las protestas de los jóvenes en el año 2020, ¿no? Según los analistas, dicen de que ha sido una de las más grandes protestas en los últimos 20 años, ¿no? Aquí tomo lo que decía Salomón Lerner, ¿no? Gran pensador, el expresidente, bueno, el presidente de la Comisión de la Verdad. Él hacía un análisis muy, muy interesante de esto. Él decía que todo lo que sucede, esta convulsión social, es motivo de preocupación, pero también decía él de esperanza, ¿no? Habida cuenta, decía él, tan cerca al bicentenario, porque estamos hablando todavía de un año antes,
decía él, vemos jóvenes con el carácter suficiente no solo para hablar, sino actuar ajustándose a la ley y su conciencia, ¿no? Y a partir de ellos lideran una protesta frente a la injusticia, ¿no? Él un poco también decía, son buenos ciudadanos y nos auguran, ojalá, políticos mejores. Muchos de los que justo en este momento también estábamos enseñando, creo yo, había un sentimiento muy profundo de esperanza con ellos, ¿no? Y sobre todo el silenciar de repente esas voces que decían que los jóvenes no estaban inmersos en la realidad, y como dice Salomón, daba gusto decir, estábamos equivocados, ¿no? Porque los jóvenes sí estaban. Entonces ese juicio, ese prejuicio se fue un poco desbaratando, ¿no? Ahora, sin duda, es un gran dolor que hayan habido muertes y tantos heridos, y ahí el reclamo es de que pues, las instituciones hagan su tarea, ¿no? Y sobre todo decía Salomón que la universidad también deba mostrar su dolor por los muertos y heridos, ¿no? Y no quedarse encerrada en los 4 muros donde se dictan clases, sino que pues también se haga sentir la voz a nivel nacional, ¿no? Los jóvenes nos están enseñando eso, decía Salomón, ¿no? Los jóvenes se han movilizado. Lo triste es de que no había una lectura correcta de lo que sucedía, ¿no? Y como bien él también cita, él cita a Hannah Arendt, ¿no? Él decía que la muerte de Inti y Brian, ¿no? Son un terrible ejemplo que precisamente ante la ausencia de argumento, la fuerza, la violencia hace su aparición, y por no tener argumento más que esa violencia, pues es torpe, ¿no? Porque alimenta con eso la insatisfacción y hace que crezca la violencia. Y no se entendía de que los jóvenes lo que estaban haciendo es movilizarse frente a un gobierno que había asumido funciones y que no tenían ninguna legalidad ni los principios morales suficientes para respetar, ¿no? Entonces yo creo que ambos momentos de intervención de los jóvenes para defender lo que ellos consideran justo, y en ambas situaciones se utilizan caminos válidos para manifestar su incomodidad. Yo presento 2, pero pueden venir a la mente muchos más, ¿no? En tiempo de pandemia, los jóvenes son los que han primereado la acción, han sido los que se han ubicado incluso en la primera línea para promover la solidaridad. Y a mí me parecía injusto que después de las protestas del 2020, algunos analistas digan de que pues esta protesta de los jóvenes fue solo un tuit, ¿no? O duró lo que duró un tuit, ¿no? Porque después desaparecieron. Yo creo que es un análisis un tanto desafortunado, ¿no? Porque lo que hace es sencillamente reflejar ese prejuicio muy instaurado en la sociedad de que los jóvenes no están comprometidos con la realidad, cuando sobran ejemplos para mostrar lo presentes que se encuentran en los procesos donde se necesita una respuesta urgente, ¿no? Entonces, los encontramos haciendo cosas. Es más, yo me atrevería a pensar qué más necesitan ellos demostrar, o los jóvenes demostrar, para mostrar de que sí están comprometidos con la vida. Y ahí va un poco mi segunda parte, que espero avanzar un poquito más rápido. Yo creo que hay que pensar en todo caso que la respuesta a los grandes problemas no reposan solo en ellos, ¿no? Ellos no son los que van a transformar solos el mundo. Habría que ampliar la pregunta para cuestionarnos nosotros de qué manera la sociedad está canalizando la sensibilidad y aporte de los jóvenes, ¿no? Y por eso es que a partir de esos dos grandes signos, yo proponía algunas pistas de acción que en realidad las tomo de Francisco, ¿no? Del Papa Francisco. Una primera cosa, y que creo que es la exigencia que él está diciendo con mucha fuerza, es cómo forjar realmente una amistad social, ¿no? Él ha repetido con mucha insistencia la necesidad de forjar la amistad social frente a un mundo cerrado, ensimismado, individualista. Se nos invita a trabajar por la fraternidad urgentemente, ¿no? El contexto cultural es aplastante, sin duda alguna, ¿no? De consumismo y demás, ¿no? Se vende la idea que debemos de pensar solo en nosotros, ¿no? Y por eso se hace imperativo que tanto iglesias, comunidades, familias, sociedad en general, pasemos esta lógica de la fraternidad, ¿no? Y de una fraternidad auténtica, no solo ad intra, sino ad extra también, ¿no? Por eso en la exhortación apostólica Christus Vivit, Francisco nos decía: propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, buscar el bien común.
¿Por qué? Porque la enemistad social destruye. Y una familia se destruye, dice él, por la enemistad. Y la enemistad más grande, pues, es la guerra. El mundo se destruye por la enemistad, y la enemistad hace la guerra, y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra, en fin. Francisco relacionaba este tema de la enemistad con los problemas que estamos suscitando. Entonces, yo decía, ¿qué necesitamos para transformar o para entrar en una auténtica amistad social? Bueno, al menos dentro de la iglesia yo creo que hay que salir un poco de esa errónea concepción que se tiene de la vocación laical, ¿no? Que ya mencionábamos un poco al inicio, y también empalmar con eso la dimensión política del Evangelio, o a la que el Evangelio nos invita, ¿no? Yo creo que hay que dejarnos inspirar, como ya lo decía Birgit en uno de entre sus intervenciones, hay que dejarnos inspirar por la eclesiología de Vaticano II, ¿no? Las voces de protesta de los jóvenes en la asamblea nos hicieron reconocer el gran problema del clericalismo que aún se vive, ¿no? En la Christus Vivit, cito también en el número 168, Francisco expresaba su preocupación. Él decía, se agrava la situación si la vocación del laico, específicamente los jóvenes, se concibe solo como un servicio al interno de la iglesia, ¿no? Lectores, acólitos, catequistas, etc. Olvidando que la vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social, la caridad política. ¿No? Es un compromiso concreto, ¿no? Desde la fe para la construcción de una sociedad nueva. Es vivir, decía él, en medio del mundo y de la sociedad para evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, la misericordia, y así extender el reino de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, hablar un poco de esa iglesia en salida, pues también tiene que traducirse en acciones concretas dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces, no se trata un tanto de mantener a nuestros jóvenes encerrados y protegidos en nuestras iglesias, sino, y con eso alejarlos del mundo, sino se trata de generar, creo, los espacios o sostener desde la fe espacios de compromiso concreto con la instauración del reino de Dios, ¿no? Y me surgía la duda, ¿podemos identificar esos espacios incluso dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestra vivencia eclesial, ¿no? Y otro punto que me parecía importante también para forjar la amistad social era el tema de la identidad forjada a través de la memoria, ¿no? Y esto es hablar a un nivel más amplio, ¿no? Porque claro, vivimos un contexto social que no solo ha cerrado espacios, ¿no?, para forjar la amistad social, ¿no?, una especie de guetos, cada uno se preocupa solo por uno, sino que también estamos en un contexto en donde se rechaza el pasado, ¿no?, impidiendo así consolidar raíces sólidas sobre las cuales crecer, ¿no?, fortalecerse. Se ha conmemorado el bicentenario, ¿no?, en el 2021, y sin duda hay mucho todavía que trabajar, muchas heridas por sanar, muchos problemas que resolver. Solo por poner un ejemplo de la historia reciente, como nación sabemos que tenemos una gran deuda con las víctimas de la violencia, ¿no? Me gustaría citar a Carlos Iván de Gregori, que nos dejó una frase, creo yo, corta pero profunda, y sobre todo interpeladora, ¿no? Él decía, ganamos la guerra, pero perdimos la posguerra, ¿no? Y es que, claro, de alguna manera se logró detener la barbarie terrorista, que dejó un saldo de 70.000 vidas que lamentar, ¿no? Pero no hicimos algo para enfrentar las causas que sumergieron al Perú en esa espiral de violencia. Entonces, ahí había un corte, ¿no? La memoria nos debería brindar el espacio de hacer del pasado el presente, ¿no?, para no cometer precisamente los mismos errores, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla del tema de memoria, decimos, la memoria es importante, sí, incluso para la supervivencia de nosotros, porque nos conducimos en base precisamente a todos los saberes que vamos acumulando y que nos permiten enfrentar la vida, no empezando de cero, sino con cosas ya que hemos conseguido. Entonces, es un elemento fundamental, no solo para sobrevivir, sino también es un elemento fundamental, creo, para forjar identidad en las personas, y por ende, asumir un compromiso ciudadano tan necesario en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, revisar la memoria de lo sucedido en el periodo de violencia, conocer, escuchar los testimonios,
de todo lo que sucedió, es importante, no para satisfacer mi curiosidad, sencillamente, sino para hacerme cargo de la realidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un panorama de silencio y encubrimiento, y frente a esa realidad lo que se nos propone es el testimonio y el diálogo, ¿no? Crear espacios donde como ciudadanía podamos encontrarnos y repensar nuestra historia, ¿no? Obviamente, la memoria por la memoria no es suficiente, hay que interpretar los recuerdos, hay que comprender las causas que propiciaron los hechos, hay que proponer cambios en la manera de pensar nuestra identidad. Paul Ricoeur decía que el deber de memoria no se limita a guardar la huella material, escrituraria u otra de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de estar obligados respecto a estos otros de los que afirmaremos más tarde que ya no están, pero que estuvieron. Entonces, es este sentido de pagar la deuda, ¿no? Con lo que se ha ido viviendo, ¿no? Esta idea de que somos herederos de nuestra historia, pero que esa herencia es para transmitir, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en el Perú es todo lo contrario, ¿no? Aquí el diálogo social está totalmente desestimado, ¿no? Lo que hay es descalificación, basta aprender las noticias para darnos cuenta de esta pugna constante entre ejecutivo, legislativo, y frente a ese contexto parece que esa es la manera en cómo se hace política, por ejemplo. Y no hay un espacio para la verdad, no hay un espacio para enfrentarnos de repente a los grandes temas en los que sí tendríamos que estar inmiscuidos, ¿no? Entonces, cuando vemos a los jóvenes y se les exige muchas cosas, pues habría también que tomar en consideración de que no hemos sido como sociedad capaces de transmitir esa herencia, ¿no? A ellos con fidelidad, ¿no? La memoria hoy de alguna manera ha sido manipulada, tergiversada, puesta en sospecha incluso, porque rompe con discursos más oficiales, ¿no? Que no resisten el más mínimo incluso cuestionamiento, ¿no? Y donde aquel que se atreve a cuestionarlo, lo ya dicho, pues pronto es deslegitimado, ¿no? Entonces, yo creo que no ha habido espacio, incluso para lo más básico, que es lamentarse por la pérdida, llorar nuestros muertos, no hemos tenido espacio para avergonzarnos por todo lo que ha ocurrido en el Perú, ¿no? Y sacar incluso las lecciones correspondientes. Hoy todavía cuesta aceptar las responsabilidades políticas, sociales, se busca maquillar la verdad, torcer la verdad. En fin, hemos incluso hasta banalizado este periodo de la historia, ¿no? Porque es difícil, no es muy oportuno para los intereses de varios partidos políticos, ¿no? Entonces, yo he escuchado varias expresiones que dicen que tenemos entonces jóvenes sin memoria, y yo me atrevería a decir que no es correcto decir eso, sino que habría que decir que no hemos promovido la memoria, o no la hemos entregado como herencia a las generaciones de hoy, ¿no? Si al joven le impides el ejercicio de memoria, pues haremos que sus raíces obviamente no sean profundas y no tengan cómo sostener probablemente esos sueños que cargan consigo, ¿no? Y por lo tanto, esos sueños no se podrán transformar en deberes concretos, ¿no? Entonces, a pesar de este contexto, aunque sea tan fatalista, hay espacios definitivamente que han permitido que ya fluya también, ¿no? Pocos espacios, pero hay, se han presentado, pero necesitamos más, ¿no? ¿Y por qué es importante? Pues para forjar identidad, para generar un poco raíces, y como dice también Todorov, lo que importa aquí es que si es que queremos vencer o si es que queremos enfrentar una realidad, pues primero tienes que entenderlo, limitarlo y domesticarlo. Es decir, si quieres tú vencer el mal, hay que entenderlo, limitarlo y domesticarlo, admitiendo su presencia, pero sin ceder contra ella. Lo que tenemos nosotros es que hemos cedido, entonces nos han robado espacio y no se ha permitido de alguna manera reconocer los grandes problemas, ¿no? Entonces yo creo que es importante tomar este tema también, que creo que es central dentro de la construcción de ciudadanía, incluso dentro de nuestra formación como cristianos, ¿no? Una segunda cosa que también pensaba importante como pista de acción era valorar este diálogo intergeneracional, y sobre todo es momento creo que de hacer
de revalorar, ¿no?, la voz de los jóvenes, ¿no? Esto de que son flor de un día o son un tuit, yo creo que no habría que caer en ese tipo de discursos que son tan simplistas, ¿no? Porque al final la construcción de un Perú mejor no reposa solo en los hombros de los jóvenes, sino que debería ser una responsabilidad de la nación. Habría que preguntarnos más bien qué estamos haciendo un poco para acompañar estos procesos, ¿no? Francisco en la Christus Vivit hace ahí una muy buena síntesis de todo esto. Dice, él les recordaba a los jóvenes, si quieren andar rápido, claro, caminen solos, van a correr todavía. Pero si quieren llegar lejos, caminen con los otros. Entonces ahí hay un llamado a no dejarnos robar, digamos, esta fraternidad, ¿no? O sea, necesitamos colaborar entre todas las generaciones, jóvenes, adultos, ancianos, en fin, y poder pensar un futuro mejor, ¿no? El mundo, como dice Francisco, nunca le sirvió ni le servirá la ruptura entre generaciones. Él decía, son como los cantos de sirena de un futuro sin raíces, sin arraigo. Es la mentira que te hace creer que solo es bueno y bello lo nuevo, ¿no? Y entonces la existencia de las relaciones intergeneracionales implica que en las comunidades se posea una memoria colectiva, pues cada generación retoma las enseñanzas de sus antecesores, ¿no?, dejando así un legado a sus sucesores. Como él dice también, ¿no?, si el joven supiese y el joven pudiese, no, perdón, si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese, decía, en la Christus Vivit 191. Yo quería tomar esta cita, que es precisamente de uno de los jóvenes que participó en este sínodo en el año 2019, ¿no? Él decía, la iglesia es una canoa en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando la posición de las estrellas y los jóvenes reman con fuerza imaginando lo que les espera más allá, ¿no? No nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Eso lo decía en el número 201, ¿no? Entonces hay que mejor subirnos todos a la misma canoa y entre todos pues busquemos un futuro mejor. Esto lo tomaba, como les decía Francisco, de una de las intervenciones de los jóvenes. Y finalmente, estas solo son pistas a partir de lo que dice Francisco, ¿no? Articular el tema de la amistad social, que implica crear esos puentes, ¿no? El tema de esta necesidad entre todos, la fraternidad, el diálogo intergeneracional, pero un último punto que creo que también es importante y que él ha subrayado mucho es el tema de la formación que también se les proporciona a los jóvenes, ¿no? Él dice hay que repensarla, ¿no? En las Christus Vivit dice, no podemos separar la formación espiritual, por ejemplo, de la formación cultural. La Iglesia siempre quiso desarrollar para los jóvenes espacios para la mejor cultura y no debe renunciar a hacerlo porque los jóvenes tienen derecho a ello, ¿no? Dice, como Iglesia hay que propiciar, decía él, caminos de maduración. Hay que calmar esta obsesión, ¿no?, por transmitir un cúmulo de contenidos doctrinales y ante todo tratemos de suscitar y arraigar las grandes experiencias que sostienen la vida, ¿no? Es incidir un poco en esta maduración afectiva, ciudadana, cristiana, ¿no?, política, ¿no? Y obviamente ahí se puede aprovechar el tema de la virtualidad que permite, por ejemplo, reuniones como las que tenemos ahora, ¿no? Y no solo eso, sino acceder, digamos, a espacios formativos incluso más especializados que se encuentran en otras esferas y que son de fácil acceso, ¿no? Y otro punto que decía Francisco es el tema de la formación integral, ¿no? Cómo ayudar a sostener compromisos. Y creo que eso ha sido un déficit de cómo sociedad no hemos sostenido los sueños, el ímpetu que los jóvenes poseen, ¿no? No hemos acompañado de repente. Y muchas veces ellos no han sabido continuar, ¿no? Esto, por ejemplo, que menciona mucho en la Fratelli Tutti, esto de la formación auténtica en política, ¿no? La auténtica política, ¿no? Y ahí Francisco ponía ejemplos muy bonitos. Por ejemplo, uno dice, es caridad cuando yo ayudo a cruzar un río a un anciano, pero es caridad política cuando yo construyo un puente para que el pueblo pueda tener ese acceso, ¿no?,
para que todos los ancianos puedan de alguna manera trasladarse, ¿no? Y yo creo que también tenemos que ayudar a formar esos criterios que trabajen por una verdadera política, ¿no? Una política, como él decía, con los pobres, de los pobres, ¿no? Que los considere también a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Hace poco estuvimos en una jornada con Marco de Tendiendo Puentes y realmente hay, sin duda alguna, una gran responsabilidad. Los jóvenes sí se sienten responsables por lo que sucede, pero como que a veces tampoco encuentran los espacios ni el soporte para poder también articular toda esta energía, ¿no? Y yo creo que como iglesia tenemos documentos valiosísimos que no hay que olvidar, ¿no? Laudato Si, Fratelli Tutti, Christus Vivit para los jóvenes, ¿no? En fin, hay una serie de documentos que creo que también es importante retrabajar, ¿no? A los jóvenes, Francisco les decía también, no observen la vida desde el balcón, sean callejeros de la fe, profetas en engín y zapatillas, que anuncien las buenas nuevas, que denuncien las injusticias, pero hay que acompañar estos procesos, ¿no? El contexto probablemente no sea el mejor, pero a mí me gustaba también esta cita de Christus Vivit que ponía Francisco, ¿no? Él decía, Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas, que seducían a los marineros y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó las orejas de sus compañeros de viaje. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto de las sirenas, hizo otra cosa. Entonó una melodía más hermosa que encantó a las sirenas. Esta es su gran tarea, decía, responder a los estribillos paralizantes del consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir. Entonces yo me preguntaba si como sociedad y como iglesia estamos generando, digamos, esas opciones dinámicas y realmente nuestro canto es fuerte, ¿verdad? Y si va a ser más fuerte todavía si se une al de los jóvenes un poco para poder armar una pieza coral mucho más grande que pueda resonar también en este mundo y proponer un espacio mejor, ¿no? Yo creo que ahí la clave, como lo dice Francisco, es empezar a trabajar sinodalmente, ¿no? Con los jóvenes a nuestro lado. Bueno, eso solo son algunas ideas todavía, pero bueno, se las quería compartir. Bien, gracias. Gracias, Giovanna. Ha estado muy interesante. Bien, no sé si tenemos algunos comentarios, preguntas. Sí, Carlos. Bueno, primero agradecerte, Giovanna, por lo que nos has compartido, muy, muy interesante, muy actual. A mí me venía a la mente cuando citabas a Papa Francisco, a la Christus Vivit, un texto de Michel de Certeau, La debilidad de creer. Y él habla del cristianismo como una experiencia de la fragilidad. Y cuando hablabas de estos cantos en la última parte, de la sirena haciendo referencia a la mitología griega, y que hay como dos maneras de evitar caer en el ensimismamiento, que es terminar ahogado, ¿no? Y una de ellas es atándose, limitando esta tentación, manteniéndola distante, o compitiendo. Y me pareció por eso interesante el planteamiento que expusiste, tratando de más bien unir fuerzas, alzando la voz coralmente, como una posibilidad propositiva más que a la defensiva, entiendo yo. Y por otra parte me venía, por eso el texto de Certeau,
la experiencia del cristianismo es una experiencia de fragilidad, pues esto no significa necesariamente no reconocer la belleza del canto de las sirenas, ¿no? Es decir, también la otra perspectiva. Creo que es no anteponer, desde mi perspectiva, por supuesto, totalmente debatible, esta especie de confrontación, evitar, mejor dicho, la confrontación. Es posible reconocer también la bondad, la verdad y la belleza de lo que hay incluso fuera de la iglesia y apreciarlas. Este canto de la sirena es hermoso, de las sirenas puede ser hermoso también a nuestros oídos, no privarnos de eso, como una metáfora de lo que los demás también pueden decirnos a nosotros. Y claro, los jóvenes allí creo que lo expresan a través de diferentes maneras, ¿no? La música que escuchan, los bailes que escuchan, que de repente a mí personalmente algunas modas pues realmente no las llevo a apreciar, pero ellos están en un aprendizaje continuo, un descubrimiento continuo, mejor dicho, de estos cantos constantes. Giovanna, gracias. Era simplemente un comentario de lo que me ha hecho resonar tu reflexión. Gracias, Carlos. Sí, Veronique. Bueno, muchas gracias, Giovanna, por estos textos tan inspiradores. Ya lo notó Carlos. Esta imagen de la canoa también es bellísima y, claro, nos da mucho que pensar. Hoy día la lectura hay un tiempo para todo, ¿no? Del Coelet, justamente. Estaba pensando las relaciones. Pero, en fin, cuando tú hablabas, yo estaba pensando en esta manera de enfocar, decir los jóvenes y la iglesia, ¿no? O sea, no es una entidad los jóvenes y la iglesia, iba a decir menos, pero creo que desafortunadamente menos, pero pienso, no sé, aquí quizás no es tan perceptible, pero en Europa, quizás en Norteamérica, los jóvenes que se dirigen hacia la iglesia son jóvenes mucho más tradicionales, con una imagen, con una idea de la fe como piedad, que no va mucho con lo que dice Francisco, ¿no? Estaba reflexionando en esta manera, o sea, cuidado de no tomar los jóvenes como una entidad, ¿no? También cuando tú hablabas, yo estaba pensando ¿cómo se llama? Dios mío, esta joven sueca, ¿no? Gretna, que sí, como, o sea, ella empezó sola, ¿no? Y cómo a partir de este movimiento se logró formar un colectivo de amplitud internacional, ¿no? Y en Francia hubo un chico que de 16, 17 años también empezó él solo y se le juntaron gente. Y Gretna estuvo con el Papa, con el presidente Trump, en fin, etc. Eran temas que me venían a la mente, la capacidad. Y la verdad, yo creo que tú lo has dicho de manera muy indirecta. Todos estamos muy desconcertados por la situación en la cual se encuentra el Perú hoy. Y nos quedamos pensando, y todo este movimiento de jóvenes hace tan poco tiempo, ¿dónde están? ¿Dónde está su reacción frente a todo lo que vemos? Bueno, son comentarios, reflexiones que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Giovanna, por estimularnos. Bien, va Paula. Paula.
Sí, yo también, Giovanna, te agradezco por hacernos pensar hoy en día sobre los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes del 2020? De estos jóvenes que se les llamó del bicentenario, aunque hubo mucha gente que, que decía que no se lo merecen incluso, ¿no? Yo también me preguntaba en algunas ocasiones dónde están, ¿no? Y a veces en el aula a cuenta de algunos temas salen, ¿no? ¿Dónde están? Porque parece como que se ha quedado eso en silencio, ¿no? E incluso hace unos días, viendo un poco, con un poquito más de tiempo las noticias, no de manera tan rápida, eh, yo rumiaba algo así como, aquí hace falta esos jóvenes, ¿no? De aquellos días, del 2020. A mí me llama mucho la atención lo que tú hablas a cuenta de forjar la identidad a través de la memoria, y haces una alusión a que no hemos sabido transmitir la memoria, ¿no? Intergeneracionalmente. Eh, eh, Quizás hay espacios donde sí se ha sabido transmitir la memoria, pero parece sí que, pienso yo, sin guión, no lo tengo muy claro, pero sí pienso que hay una especie de escasez de crear un ambiente adecuado, un espacio adecuado para reconciliar esa especie de ruptura que hay entre adultos y jóvenes y que parece que ahora es una franja mucho más grande por el tema de la tecnología, ¿no? El uso de las redes sociales, el uso de los dispositivos electrónicos parece marcar un poco más la distancia, que no debería. Eh, eh, Estaba pensando yo que esa transmisión correcta de la memoria tendría que atravesar no solo la familia, sino también los espacios, por ejemplo, académicos, ¿no? Y yo recuerdo en el año 2000, creo que 17, que tuvimos un encuentro intergeneracional de teólogos en México y fue una experiencia muy interesante donde yo todavía tengo un buen sabor de boca realmente, no por la información, sino por la experiencia, el encuentro y el contacto, ¿no? También por la información, por supuesto. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en ese ámbito académico estuvo organizado de tal manera que en una mesa donde abordábamos un tema teológico, nos juntaron a 3 generaciones de teólogos, ¿no? Eh, yo era, por ejemplo, en una mesa la más joven, aunque esto pueda causar risa. Luego había otro de más término medio y otro mucho más mayor, ¿no? Pero era interesante escuchar mesa tras mesa, escucharnos mutuamente mesa tras mesa, cómo desde distintas generaciones confluimos en temas comunes que nos deben importar a todos, ¿no? Los temas sociales. Eh, Pensaba en eso cuando tú hablabas de que no hemos sabido transmitir la memoria. Muchas veces esto se reduce a la familia, ¿no? Pero la universidad, la academia, ¿no? Los grupos de barrio, ¿no? Yo creo que es mucho más amplia la transmisión de la memoria que solo la familia, ¿no? Eso, y gracias, gracias. Bien, Yashira. Sí, bueno, primero agradecer a Giovanna por estas reflexiones. Como bien ella lo dijo al inicio de su exposición, son reflexiones que se están no iniciando, pero que de pronto necesitan enriquecerse. Y ella pues lo ha presentado, creo yo, bastante claro respecto al protagonismo de los jóvenes, ¿no? Creo que el tema de los jóvenes siempre ha sido un tema, no, más que un tema, diríamos yo, una preocupación, ¿no? Para las diversas instituciones, para la sociedad en general, ¿no? Por cómo es que los jóvenes pueden entrar en un protagonismo respecto de
de la realidad respecto de lo que se vive, ¿no? A mí me parecía muy interesante esto cuando Giovanna presentaba y decía, bueno, se ha criticado mucho de que estuvieron en el 2020 y parece que hubieran desaparecido. Y digo parece porque en realidad están ahí, ¿no? Y yo lo he podido notar esto también en las clases con los jóvenes, con algunos de mis estudiantes, porque están en diversos espacios. O sea, ellos no se han quedado de manos cruzadas. Hay espacios nuevos inclusive que han aparecido, que han sido creados, impulsados y motivados por jóvenes, que salen un poco de toda esta experiencia de protesta, de indignación, de querer hacerse presentes y protagonistas dentro de la historia, ¿no? Que yo me voy enterando porque, claro, porque por ahí de pronto por alguno de los delegados terminamos contactados por el WhatsApp y ellos publican en sus estados lo que están haciendo, ¿no? Que una organización de derechos humanos que contra la mujer, perdón, a favor de la mujer, que a favor de los niños, que a favor... Eso es una cosa increíble porque yo lo voy leyendo mucho en ese sentido. Lo que sí creo que, y Giovanna lo dijo muy claro, es que hace falta un acompañamiento que sea más cercano con ellos, ¿no? Que sea responsable. Es como que les echamos, entre comillas, ¿no? Les echamos como la culpa de que ellos no están, pero tampoco estamos acompañando los pequeños procesos o los espacios que ellos empiezan a abrir, ¿no? Y es como que muchas veces por esa ruptura intergeneracional que puede haber, pues también no ayuda, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Porque es como que nos parece que es como que están volando mucho y quieren cortarles las alas, ¿no? Y entonces eso no ayuda dentro de todo este tema. Y una cosa que decía, y me sumo a lo que decía Paola, respecto de la memoria, ¿no? Yo tuve la posibilidad de compartir de Giovanna en su defensa de su tesis sobre la memoria, y algo que ella decía ahí era, es que la memoria pues tiene que ser, o tiene que partir de un proceso de deliberación pública, o sea, tiene que hacerse en sociedad, ¿no? Y lastimosamente la memoria que tenemos en nuestro país no se ha hecho en sociedad, sino que ha terminado siendo manipulada, y eso es lo que se ha transmitido en muchos casos a los jóvenes. No en todos, ciertamente, hay espacios que han permitido que los jóvenes estén bien enterados de lo que sucedió en nuestro país, ¿no? Pero hay muchos espacios en los cuales la memoria ha terminado siendo transmitida de manera manipulada, obligada, una memoria que es, digamos, fruto de estos espacios de poder que lo quieren controlar todo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad. Yo siento que es como que hay un hueco, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero es como que un hueco entre la generación de los años 80, ¿no? Y la generación actual, porque hay como que en la mitad de una generación que en realidad podríamos ser hasta nosotros, los de 40, 50 años, ¿no? Que es como que está saltada. No lo sé, eso es algo que he percibido en muchos casos, ¿no? Sobre todo porque esta generación, la de nosotros, son los papás de los jóvenes que nosotros acompañamos hoy, ¿no? Y ahí es donde percibo ese agujero, así como que ahí hay una memoria como que no has terminado de ser transmitida de forma adecuada, ¿no? Entonces, los de la generación de los 80, 90, ¿no? Quieren transmitir, salteando la generación de los 90, 2000, 2010, salteando, transmitir la memoria a los de la generación de los 2020 y tantos, ¿no? Saltando un poco a la generación intermedia. No sé, es una percepción de pronto, ¿no? Como que puede ser, como que no, yo por lo menos así lo he percibido. Pero gracias, Yogi, porque creo que sí es importante lo que tú decías sobre revalorar la voz de los jóvenes, sobre la necesidad de que con ellos se delibere la memoria hoy, ¿no? Y que, bueno, pues también escuchar lo que piensan ellos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, y no cortarles las alas, ¿no? Porque a veces, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, les cortamos las alas a los jóvenes. Nada más, gracias.
Bien, bien. Gracias. Yo tengo también algunas cosas, unas cosas sueltas, digamos. Primero, me da la impresión que tu presentación, claro, está tratando de conectar los jóvenes en la iglesia y los jóvenes en la sociedad. Pero de repente habría que tratar de evidenciar esa conexión, digamos. De repente viendo que los jóvenes en la iglesia también participan en la sociedad, pero no todos los jóvenes que, por ejemplo, participaron en la marcha estaban vinculados a la iglesia tampoco, digamos. Esa es una cosa, ¿no? Otra cosa es lo que Verónica estaba señalando, digamos. Y no todos los jóvenes son lo mismo, en el sentido de que, por ejemplo, hay jóvenes como Cavero, el congresista Cavero, que fue utilizado simplemente para terminar de echarle sepultura a la memoria de Inti y Brian. Y dentro de la iglesia también hay un conjunto de jóvenes, y eso queda muy claro de repente en el contexto europeo y norteamericano, pero también aquí también, digamos, que se vinculan a movimientos muy conservadores y en contra de la memoria y se radicalizan, digamos. De hecho, yo recuerdo haber escuchado a Susel Paredes comentar cómo los jóvenes del Congreso son los más conservadores y los más radicales. Entonces, ese es cómo se llama, recogiendo un poco esta idea que señalaba Veronique, ¿no? Digamos, hay jóvenes y jóvenes. Y por otro lado, respecto del relato de la memoria, digamos, hay memorias y memorias. Lo mismo, digamos. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Está el informe final de la CBR, pero está también todos los relatos sobre la memoria que han sido construidos por el Movadef, por ejemplo, o los que fueron construidos por las Fuerzas Armadas, o por los empresarios. Entonces, ¿cómo se llama? Y entonces allí, digamos, en cambio de hablar de memoria, claro, lo que pasa es que, claro, el relato de la CBR tiene una ventaja, digamos, moral, digamos, ¿no? Porque es recoge la voz de las víctimas. Pero como me decía un canadiense que fue mi asesorado de tesis de la maestría de Derechos Humanos, me decía que no siempre las víctimas dicen lo que pasó. A veces ellos en las audiencias públicas o en los testimonios en la CBR decían lo que ellos percibían, lo que ellos habían vivido, no lo que pasó, digamos, lo que ellos habían vivido, sus testimonios. Y por otro lado, a veces, ¿cómo se llama? Decían cosas que no correspondían ni siquiera con lo que ellos pensaban. Porque a veces las víctimas también habían sido victimarios en algún momento, pero no lo decían. Entonces, esa es la investigación, digamos, sobre la memoria y la CBR.
ha avanzado mucho en ese sentido, ¿no? Como que, digamos, la memoria no es tan transparente, digamos, ni tampoco, y si bien, ¿cómo se llama? Las víctimas tienen una primacía, digamos, moral, por eso Salomón Lerner habla de, ¿cómo se llama? De una verdad moral, digamos, ¿no? Una verdad ética, ¿no? Pero en cierto sentido, los mismos testimonios de las víctimas no eran ¿cómo se llama?, tan veraces, digamos, no se apegaban a lo que realmente pensaban o lo que realmente habían vivido, porque en un contexto del conflicto armado interno, todo era muy confuso, todo era muy confuso. Esa también es una cosa, digamos, que está allí de por medio, ¿no? Y otra cosa que yo pensaba era, claro, los jóvenes y la iglesia, ¿no? Digamos, es decir, ese, lo que, claro, porque hay como dos actitudes, ¿no? Una actitud puede ser la de González Prada, ¿no? Los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, digamos. Hay que rehacer todo de nuevo y cosas por el estilo. Pero la iglesia, y la otra actitud es cómo se llama, los jóvenes simplemente tienen que ser adoctrinados por los viejos conservadores, digamos. Eso es lo que sucede en muchos grupos tradicionalistas, ¿no? Es decir, cómo se llaman los lefebristas que se han quedado dentro de la iglesia, ¿no? Esperando su momento, digamos, para darle para sepultar a Vaticano II, ¿no? Pero por otro lado está la otra cosa que es justamente esta propuesta, ¿no? Que es la propuesta de caminar junto con los jóvenes, pero también junto con la recuperación y con el echar a andar, ¿cómo se llama? El Concilio Vaticano II, ¿no? Esa es una cosa que me llama la atención de manera positiva, ¿no? Cómo el Concilio Vaticano II tiene actualidad, digamos, Concilio Vaticano II forma parte claro, forma parte de un momento, digamos, de la Iglesia, pero por un lado, digamos, estamos conmemorando los 60 años de de la reunión, ¿no? Del inicio de la reunión del concilio. Pero, ¿qué cosa es el concilio? El concilio terminó, digamos, cuando se cerró el 95, digamos, o el 65, o ¿cómo se llama? El concilio es un momento, digamos, es una etapa, como cuando dice, ¿cómo se llama? Navidad, ¿no? Navidad no solamente el 25 de diciembre, sino, ¿cómo se llama? Es apertura de una etapa, ¿no? ¿No es cierto? Así es, digamos. Es como y es como todas estas cosas que forman parte del cristianismo también, ¿no? De la fe cristiana que es justamente, no es que cuando vino Jesús se inauguró el reino y después se cerró, digamos. Estamos en otra etapa, sino que estamos en el mismo proceso de reino, ¿no? Entonces, ver un poco eso, digamos, ver cómo encaja, digamos, cómo se articula los jóvenes de hoy con el Concilio Vaticano II como un proceso que sigue avanzando, ¿no?
Y otra cosa es cómo los jóvenes pueden, digamos, pueden conectarse realmente con el reino de Dios o no, digamos. En cierto modo, de eso estamos hablando, digamos. Habrá quienes se conectan con falsas, digamos, formas de pensar el reino también, o formas, digamos, distorsionadas del reino, ¿no? Esas son ideas, digamos, sueltas que me quedan ahí, pero que se pueden, no sé, me parece que podrían ser, algunas de ellas podrían ser retomadas, ¿no? Más adelante. Eso. Gracias. Bueno, en realidad todas, por sus comentarios, por sus aportes. Claro, la motivación del escrito es precisamente la charla, pero la charla me hizo repensar varias cosas y todavía estamos madurando algunas. A mí solo me gustaría de repente decir algunas cositas antes de que el tiempo nos gane. Valoro mucho cada uno de sus aportes, ¿no? No está Carlos, pero claro, al final la propuesta es entrar a una especie de diálogo, ¿no? No de confrontación. Creo que eso es lo que se plantea o tenemos como parte del cotidiano. Entonces la propuesta es siempre entrar en una esfera del diálogo, del trabajo sinodal, ¿no? de poder entrar en ese encuentro cercano, ¿no? Entre todos y todas, ¿no? Coincido con Veronique y con Alessandro de que, claro, cuando hablo de los jóvenes no estamos hablando de una entidad, puede parecer, ¿no? Pues, incluso ahora se utiliza más el término de las juventudes, un poco para respetar también el tema de la diversidad que se encuentra ahí, ¿no? No es un todo acabado o igual, homogéneo. Sin embargo, claro, son precisiones que a veces uno tiene que tener también al momento de poder exponer algo, pero sí me parece importante eso, ¿no? El tema de la memoria, yo creo que sí es un tema muy importante, sobre todo como país, que hay que trabajar, ¿no? Ahora hay que partir ahí de un presupuesto básico, ¿no? La memoria no se califica memoria buena y memoria mala, la memoria es la memoria, ¿no? Por eso un trabajo de la memoria o algo que como sociedad tenemos que custodiar no es solo que se preserve lo bueno y se deseche lo malo. Es más, la vida o la historia no puede ser reducida sencillamente a esa dualidad, ¿no? Creo que es la tentación permanente. De lo que se trata es de que la memoria sea libre, y ese es el problema del Perú, ¿no? Cuando no puedes acceder, cuando tienes un sistema, por ejemplo, en el caso de la educación básica, en donde temas, por ejemplo, del terrorismo no están incluidos dentro del currículum nacional, entonces uno ahí dice, ¿por qué me arrebatan la posibilidad de que yo pueda ejercer un discernimiento como debería de ser? Yo haré mi juicio sobre esta situación. Entonces ahí yo creo que el esfuerzo o la propuesta de la ética de la memoria es precisamente saltar ese espacio para poder al menos como ciudadanos confrontarnos con los hechos. Probablemente los testimonios ahí podamos hacer también todo un juicio, pero al final un testimonio es lo que le pasó a la persona, ¿no? que lo expresa por diversos motivos de acuerdo a la situación en la que esté. Yo me acuerdo que cuando en Ayacucho se daba el informe, se presentaba el informe, aparecían comunidades ese día recién queriendo manifestar lo que habían vivido, pero el tiempo de escucha, digamos, había cerrado para el informe, pero como bien dice Salomón, es un informe que fue un primer paso para poder seguir trabajando en el Perú esta cultura de la memoria, ¿no? Entonces, la memoria yo pienso que tiene que ser uno libre, porque cuando ya es manipulada, entonces dices, esta es mi verdad, entonces ahí estamos impidiendo, ¿sí?, su ejercicio, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa en el Perú a partir de los partidos políticos que están precisamente en este periodo de violencia, ¿no? Hacer una historia más mesiánica, ¿no?, sobre cómo se venció la violencia, o incluso negarla, ¿no?, anular la memoria porque no se quiere estar en una especie de masoquismo, recordando lo que hay que olvidar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante para construir ciudadanía hoy. ¿Tarea de quién? Pues de la sociedad en general, de todos.
Hay bastante literatura testimonial que ha salido en los últimos años. Han habido bastantes materiales cinematográficos que también han hecho el trabajo que no se hizo de repente a partir de las escuelas o de los espacios de formación, ¿no? A veces llegan a la universidad jóvenes que no conocen lo que pasó en el periodo de violencia, pero que sin embargo al conocerla se abre como que una ventana para poder también investigar sobre ello. Yo creo que mi propuesta va a eso, a democratizar la memoria, ¿no? A respetar que al menos fluya en nuestro país para poder de alguna manera sí discernir correctamente, ¿no? Y no sé qué han sido varias cosas. En realidad sí, no he querido generalizar el tema de los jóvenes, sé que hay diversidad de jóvenes. De repente, por metodología, he acogido un signo más eclesial y un signo de repente de la realidad, pero yo creo que van juntos, como lo decía Alessandro, ¿no? Es más, el reino de Dios o la dimensión política también del reino nos impulsa a asumir este tipo de compromisos, ¿no? Por eso yo decía qué soporte también estamos dando a estos sueños que los jóvenes están manifestando y que están ansiosos también de poder brindar y dar mucho, creo yo, a nosotros como nación, ¿no? Entonces, solo son, creo yo, propiciar los canales respectivos, ¿no? O sea, acompañar este tipo de procesos, ¿no? Los partidos políticos, ya sabemos, hubiera sido interesante que después de las protestas se pudiera encontrar un espacio donde poder ejercer una militancia más política, pero en el Perú hablar de partidos políticos es no encontrar, ¿no? Y entonces, obviamente, yo creo que, y a eso iba, creo, un poco mi reflexión, ¿no? Hay que pensar eso como ciudadanía también. Solo he presentado algunas cosas, yo sé que esto puede ser todavía limitado, pero bueno, en ese proceso, creo yo, de revalorar también la voz del joven, pues estamos, ¿no? Bien, gracias, Giovanna. No sé si quieren comentar algo más. Bien, entonces nos quedamos aquí, ¿les parece? ¿Y cómo se llama? No sé si alguien se anima para la próxima, para el próximo mes, presentar algo. Ujú. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Vamos coordinándolo por el correo, a ver si de repente alguien se anima a presentar algo para para la próxima sesión. ¿Les parece? Y nos quedaríamos acá nomás. De acuerdo. Gracias, Alessandro. Gracias. Gracias, Bien, gracias a todas. todos, a todas. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta Nos vemos. luego. Chao, Buena chao. tarde, buen fin de semana. Chao, chao. Gracias.